Hola familia, buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver hoy una partida del Gran Magnus Carlsen con la India de Rey. No una de mis aperturas preferidas, lo tengo que decir, pero realmente entenderemos muchísimo mejor las estructuras de India de Rey, sobre todo las posiciones donde se cambia el peón en D4, ¿vale? La gente normalmente enseña siempre los típicos planes de ataque del Gran Kasparov, ahí cuando en las variantes de Mar de Plata y compañía, donde se da mate en el enroque blanco. Pero hoy vamos a ver otra manera de tratar la India de Rey ya desde la apertura. Lo haremos con el gran Magnus Carlsen, una partida contra Irina Krush en el Pro Chess Tour. Una partida que me ha parecido brillante y que creo que os va a aportar muchas ideas nuevas de cómo poder jugar o cómo entender mejor por ambos colores. También os he analizado algunas líneas con blancas que creo que son muy interesantes, ¿vale? Bueno, Irina Krush, que es una jugadora durísima de Estados Unidos, se mete en esta línea de la India de Rey, ¿vale? La línea principal con E4, caballo F3. Y aquí ya viene la primera sorpresita, ¿no? Magnus se va de los caminos más trillados con E5, con incluso caballo BD7 para E5, con la variante de caballo A6 para jugar E5 después. Incluso con C5 para pasar posiciones de Benoni o las estructuras de Marovsky contra Dragón. Y elige esta jugadita, ¿no? C6, una jugada tranquila, un poquito pidiendo más información. Te quieres enrocar, quieres jugar con alfil E3 o con alfil G5, como quieres jugar. Incluso a alguien tal vez se le iría la mano con algún tipo de E5. Pero bueno, Irina se enroca y E5. Esta partida es alucinante porque me parece que toda la partida le falta una jugada a Irina para terminar de igualar. No llega nunca a igualar. Bueno, fijaros que aquí, bueno, estos finales realmente no son muy interesantes porque siempre está el peón de E4 y ahora hemos debilitado la casilla de D4 a cambio de no debilitar la de D5 y lo que estamos haciendo realmente es llegar a un finalito con un tipo de estructura donde la jugada C6 ha sido súper útil y no tiene la pinta que la idea evidentemente sea tomar. Sí que tiene más pinta que con este E5 la jugada principal sería D5. Aquí de hecho, es mi recomendación con blancas y cómo os voy a enseñar a jugar. Si me cierran, ya sabéis las posiciones, ¿no? Normalmente se buscan ideas como A3, se quita el caballo, ya sea E1 o vía D2, para buscar F4 y normalmente después también el caballo de E1 puede ir a D3 y sostenemos con F3. Los ataques nos van a venir con lo típico, ¿no? H6, centro cerrado ya sabemos que F5, F4 y con el centro cerrado el alfil más potente es el de C8. Súper importante el alfil de blancas porque todas las rupturas y las posiciones de ataque vienen en el flanco de rey por las casillas críticas G4 principalmente y el alfil de C8 es clave, ¿vale? Esto sería un poquito aquí. La idea normalmente también, en lugar de cerrar tan rápido, es jugar con caballo a 6, algo más flexible y para dejar que el caballo pueda ir a C5 en muchas posiciones. Y con alfil E3, caballo G4. Esta posición me parece súper interesante. Fijaros, tras C5, claro, aquí me diréis, ¿y por qué no H5? Sí se puede jugar H5, pero fijaros qué idea os voy a presentar para el blanco. C5 durísima. Una jugada extraordinaria, muy temática en según qué posiciones. La idea con los caballos en A6, porque si D por C le voy a meter una castaña al caballo de A6 y va a quedar con una estructura pésima, totalmente horrible. Y el blanco va a quedar muy bien. Y claro, y me podéis preguntar, ¿qué pasa si G5 y qué pasa si me como el peón de C5? Bueno, comerme el peón de C5 básicamente B4, sacrificio posicional, que ahora además viene con recuperación gratis del peón, porque a caballo de 7 tengo D por C y me estoy zampando tranquilamente el peón de D6, fijaros, ¿no? ¿Y qué pasa si me como el peón de D6 y me meten este G5? Veréis que este sacrificio de pieza suele ser durísimo en estas estructuras, porque ha debilitado muchísimo el flanco de rey. Por ejemplo, torre a D1 y ahora empiezo a tener casillas muy buenas para mis piezas, ¿vale? Incluso B5 en algún momento, tomo el de C6 y esto es muy difícil de jugar. De hecho, da clara ventaja blanca los módulos, porque claro, no puedes sacar el alfil por la clavada, no hay manera de ir a molestar, la torre está tocada, torre B8, estamos llegando con caballo B5 para meternos por D6, por aquí con un caballo en F5, y aunque solo haya un par de peones a cambio de la pieza, la posición la valora como horrible, ¿vale? El alfil de G7 es una auténtica piedra,
el caballo en G4 no hace nada, el de H5 es débil y hay debilidades por todos lados. Bueno, un sacrificio que tenéis que conocer. Y también, si me mete el G5 directa, lo mismo. Vamos a tomar en D6 y voy a comer el de A6 y fijaros que aquí directamente, aquí ya da casi decisiva, ¿no? Puedo ganar un tercer peón, estos dos peones en sexta equivalen a alguna pieza que me vas a tener que dar y los caballos metiéndose en unas casillas brutales, ¿no? En D5 y en F5 en algún momento empujando todo el centro y destrozándote directamente, ¿no? O sea que, bueno, H5, C5... Y aquí ya veis que G5 voy a tomar y si me comen de pieza le voy a meter este B4 con una posición extraordinaria, ¿no? No he comentado el caballo A6, pero vuelve a tomar en A6, volveremos a comer en C6 y caballo en D5 en cualquier momento, la dama por B3 y esto es ventaja decisiva. Claro, esto nos daría mucho miedo si no lo tenemos analizado. Irina Krush también no elige la variante con D5, o sea que todo esto lo deja fuera y ella elige alfil E3. Pero bueno, ¿por qué me encanta esta posición? Porque de muchas órdenes podríais llegar a este cambio, ¿no? O sea, podemos jugar E por D, caballo por D y jugar con C6 en plena apertura. Y si alfil E3, ya tenemos el alfil en E3, que esto es el matiz importante que Carlsen se da cuenta que ahora es el momento ideal para cambiar el centro. Ahora el alfil potente es el de G7, ¿vale? Y el blanco normalmente intentará apretar sobre la debilidad de D6. Fijaros que estamos aprendiendo mucha estrategia sobre la India de rey. Pero claro, Magnus dice, pero te voy a apretar sobre el peón. ¿Qué haces con este peón? Aquí la mejor jugada es dama C2. Dama C2 te seguirá apretando sobre el peón de E4. Porque si F3, aprovecharemos, como aprovechó Magnus, que el alfil de D3 está indefenso, para meter algún D5, temático, la ruptura central, ¿no? Y una cosa es hacerlo con el alfil en C1 que pueda ir a G5 y otra cosa es hacerlo con el alfil en E3 que da miedo. Normalmente es cierto que aunque el alfil esté en E3 contra D5, la respuesta natural suele ser C por D, lo digo para otras posiciones, C por D y caballo B5, ¿vale? Y si te comen en E4, alfil G5, una entrega de peón, pero a cambio con una compensación brutal, ¿vale? Imaginad, visualizar eso. Perdón. Y aquí realmente el negro pues está muy bien, ¿no? Increíblemente Irina Krush le juega con F3 y ahora resulta que Magnus le mete D5 y dices, no puede ser, ¿no? Acaba de jugar con una 2-4-30 y en 10 jugadas está igualando la partida. Esto es Magnus, y no es que esté igualando, es que a la que hagas una imprecisión, como veremos ahora, que parece que siempre está cerca de hacerle tablas o de la igualdad y nunca te va a dejar, ¿no? Te falta un tiempo para hacer tablas toda la partida. Irina come, caballo por un buen cambio. Cambia el de F6 por el de C3 a cambio de potenciar de manera brutal el alfil de G7, ¿no? Que es la mejor pieza que tiene. Y de repente ha liberado la posición de una manera extraordinaria. El blanco empieza a tener problemas sobre E4, no existen las compensaciones de caballo B5 y alfil G5 porque el caballo ya no está en F6. Fijaros cómo ha mejorado todos los planes que yo os estaba explicando anteriormente, ¿no? Y aquí, rey H1, lógica, y caballo C6. Claro, resulta que tras el cambio de pieza, la pregunta es, ¿por qué aquí el negro está tan bien? Hombre, porque tiene muchísima presión en el flanco de dama. Fijaros que tiene peor estructura, pero por ejemplo, tras dama C2 para defender B2, simplemente te mete más presión, ya no tienes alfil D4, por eso Irina Krush le jugó enseguida, sin jugar dama C2, y tras B3 alfil F5, y esta posición es extraordinaria, aprovecha la debilidad sobre el alfil que está colgando allí en E3 y el peón D4 y la torre llegando y quién sabe si alguna 5 a4 y está jugando a ganar, ¿no? Simplemente por haber roto en D5 tan pronto. Claro, ¿qué pasó? Que Irina jugó alfil D4, supongo que pensando que aquí, bueno, estaría bastante cerca de la igualdad, o como mínimo de no sufrir, incluso diría yo. Porque no te das cuenta de que estás peor con Magnus hasta que no estás casi perdido, ¿no? Y aquí Magnus ya sabe que aquí está mejor tras el cambio de piezas. Porque este final, fijaros, lo ve como muchísima ventaja. El tema es que Irina seguramente debía confiar en que la debilidad del peón de C6 pues le daría la opción de hacer tablas relativamente fácil. Pero veréis qué técnica en el final y qué facilidad con la que gana el final este. Alfil E6. Claro, ahora una 3, cuidado, ¿no?
cuidado que me estás regalando gratis la columna D. Es una manera muy típica de dominar una columna. Después, si juegas con B3, claro, ya me estás dando una ruptura. Pero no, la idea de Magnus es torre D2, otra vez te falta un tiempo. Dices, bueno, voy a quitar el alfil y voy a cambiarte las torres, tablas. Fijaros, y Magnus te dice, pues cámbiame las torres, me da igual, ¿no? De hecho, aquí la mejor era torre A de 8 y rey G7 tranquilamente, y después te cambiará todo, y como llegue con el rey a E5 o a D4, te va a ganar. Tienes todos los peones en blancas, en casilla blanca, ¿no? Te va a fijar con a C5, A5, fijaros qué técnica más brutal para ganar este final, ¿no? Claro, tras alfil F3, C5, torre C1 y torre C8. Y claro, dices, a ver, no puedo estar tan mal, tengo que llegar a hacer tablas. No, no llegas nunca a hacer tablas. Dices, bueno, haré torre C3 y te voy a cambiar este por el de C5. Ya, pero después tienes uno menos en el de B3 y el de A va a correr como una moto, ¿no? Torre C3 a 5, fijaros cómo fija todo la estructura en blanco. Es curioso como los dos peones de C5 y A5 no son un problema y sí lo son los de A2 y B3 que están defendidos. H4, rey G7, te estás debilitando más, no te estás dando cuenta y aún estás quedando más perdido. E5, lógica, no puedes dejar que el rey se meta hasta E5. Y tras torre D4, fijaros cómo aprovecha Magnus, que te vas debilitando y te va ganando, te va ganando, te va apretando y ya te tira C4. Te dice, bueno, ¿qué? Lo cambiamos todo y me dices si quieres que te gane el de E5 o el de A2. Seguramente será el de A2 y el de A va a ser una moto, va a correr muchísimo. Y aquí, con mucha técnica, también ve que C por B. Es que el tío calcula todo, ¿vale? Lo ve todo y lo ve rapidísimo. Te juega las partidas ahí en 2 minutos y te gana, ¿no? Tienen 15 minutos, pero en 2 minutos le suele bastar con mucha gente. Claro, fijaros que si torre por B2 ha calculado este final, que es totalmente ganador. Fijaros qué rápido y qué fácil te gana. Te va a meter A3, te va a jugar torre B2... Lo entiende todo, tiene una profundidad y además lo hace con una rapidez por encima de lo normal, ¿no? A por B y torre B8 simplemente dice, bueno, me zampo tu peón, ¿vale? Y te gano ya. Torre A1, torre B5, primero defiende, después ya te va a jugar torre B4, te va a jugar alfil por A4. Bueno, dice, a ver cómo quieres que te gane, ¿no? Además te aprieta la otra debilidad. Fijaros cómo está tocando las dos debilidades y de qué manera está descoordinando toda la posición de Irina, que nada menos que tras el cambio de damas en la apertura y el cambio de piezas en la jugada 14-15, pues en 10 jugadas más se ha quedado en un final perdido, ¿no? Extraordinaria partida técnica del Gran Magnus. Rey G1 y Tian ha dicho, bueno, te voy a ganar material, pero aquí Irina colapsa y se deja incluso mate, pero bueno, fijaros que ya le ha ganado el material y aquí juega torre A3 y se deja mate. Aquí lo tenemos, pero era un poco igual, te está ganando el peón. No puedes jugar alfil de 1 porque te está jugando otra vez, te está dando mate otra vez. Te va a ganar el de B3, te va a jugar a 4 y básicamente tienes que abandonar, ¿no? Porque después además este rey está totalmente abierto. Bueno, familia, no sé qué os parece, pero una partida extraordinaria, una partida brutal, posicional, como hemos entendido mucho mejor la India de rey gracias al rey del ajedrez, ¿no? Y creo que para los amantes de la India de rey es una partida que se tiene que guardar bien. Para los que no somos tan amantes de la India de rey, realmente disfrutar de la técnica del gran campeón y entender mucho mejor las posiciones por si las jugamos también con blancas, ¿no? Acordaros también con las ideas que enseñaron con blancas, esos sacrificios de pieza que creo que son muy buenos y que podéis incorporar a vuestro repertorio. Bueno, cracks, que vaya todo muy bien, que tengáis una semana genial. Espero vuestros comentarios, no sé qué os han parecido esta partida, vuestros likes y vuestras propuestas también, ¿vale? De qué queréis que trabajásemos en este canal. Tengo mucha gente que me está proponiendo que haga un repertorio entero de alguna apertura. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí también ya veríamos porque estamos hablando de muchísimas horas, pero bueno, quién sabe si se puede poner como idea algún tipo de repertorio, que hagamos un curso sobre alguna apertura que os apetezca que trabajemos, que os lo expliquemos en profundidad. Un abrazo muy grande, aquí David Pons desde Menorca. Saludos.